El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Y en aquel tiempo entró Jesús en el templo y se puso a echar a los vendedores, diciéndoles: Escrito está, mi casa es casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en una cueva de bandidos. Todos los días enseñaba en el templo. Los sumos sacerdotes, los escribas y los notables del pueblo intentaban quitarlo de medio, pero se dieron cuenta de que no podían hacer nada porque el pueblo entero estaba pendiente de sus labios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, y María Santísima, nuestra Madre. Mi casa es casa de oración, famosa sentencia de Jesús que la Iglesia la ha repetido tantas veces. Si nosotros recordamos esta frase de Jesús, la dijo en el templo, en el gran templo de Jerusalén. Para nosotros el templo es ya la construcción, y hay tantas en las ciudades, pero para los judíos solamente había un templo, el templo de Jerusalén. Y ciertamente por eso para ellos era un emblema este lugar, porque era el único lugar donde estaba la presencia de Dios. Es una de las maravillas, incluso en cuanto a construcción, una de las maravillas de entonces. Los apóstoles mismos se admiran, y cuántos se admiraron de la belleza, de la riqueza de esta construcción. Y entonces Jesús en su tiempo capta que esta construcción, este lugar, ha sido mal utilizado. No se capta ya que es un lugar de oración. Por eso, tomando pie de esta frase de Jesús, los santos padres, con San Juan Crisóstomo sobre todo, han subrayado que Dios puede entrar en diálogo con nosotros en cualquier lugar. Como Jesús se retiraba a la soledad o a la montaña para hablar con Dios. Como Moisés también en el Antiguo Testamento se retira a la montaña. Dios no necesita de construcciones maravillosas para entrar en diálogo con Dios, porque su casa eres tú, somos cada uno de nosotros, eres tú. Dios lo que necesita es un corazón humilde y devoto para entrar en diálogo con Él. Por eso podemos hablar con Dios en cualquier lugar, en cualquier momento. Ya eso lo decía San Juan Crisóstomo en el siglo IV. Pero también los mismos padres de la Iglesia, que son los primeros en captar esta como necesidad, porque entonces fíjense ustedes, en el siglo I sobre todo no tienen templos grandiosos los cristianos. Solo a partir del siglo III es cuando la Iglesia empieza a tener construcciones maravillosas también, pero antes no, era muy pobre las construcciones. Por eso se subraya sobre todo esto, ¿no? Lo que Jesús le dice a la samaritana, adorar al Padre en espíritu y en verdad. Dios no hace falta, no necesita construcciones maravillosas, porque la construcción maravillosa somos cada uno de nosotros.
Pero entonces ya con San Juan Crisóstomo, también San Máximo Confesor, se subraya que efectivamente, aunque uno puede orar, puede hablar con Dios en cualquier lugar, porque uno es la casa de Dios, sin embargo, hace falta lugares. ¿Bien? Como el mismo Dios inspiró a los judíos a construir el templo de Jerusalén, así también los cristianos empezaron a construir lugares donde orar. Y estos son los templos. Es fácil orar en tu casa, pero es mejor un lugar, como los templos, las iglesias que han sido construidas. San Máximo Confesor decía que el templo cristiano es imagen del hombre redimido, del hombre salvado. Esto es lo que tiene que reflejar la iglesia, ¿no? En cuanto a construcción. Un lugar donde es encuentro del cielo con la tierra. Eso es lo que tiene que reflejar la construcción y ayudarnos a eso. Por eso tiene muchísimos símbolos, desde los santos que adornan la iglesia y nos recuerdan que efectivamente esto está lleno de los santos de Dios. Y hay una serie de simbologías, ¿no? Por eso cuando dice Jesús esta frase, mi casa es casa de oración, ¿bien?, debemos nosotros tenerla en cuenta cuando entramos al templo, ¿bien?, este lugar donde está la presencia de Dios. Buscar sobre todo eso. Mi casa es casa de oración. Pidámosle, queridos hermanos, a la Virgen y a los santos, pidámosle esa actitud de fe para que cuando entres en la iglesia te configures con ella, porque tú eres eso, tú eres la casa de Dios, tú eres de Dios. Y esta presencia tan humilde de un sagrario, con un farolito, una velita tan pequeña, tan simple, que nos habla de Dios. Dios inmenso que habita en un lugar tan pequeño, tan modesto. Pero esta es la casa de Dios. Y esta frase de Jesús, queridos hermanos, fíjate, qué dignidad para el cristiano, porque tú eres su casa. Lo mismo que el que dice aquí Jesús, mi casa es casa de oración, habría que decir, mi casa es mi casa. Este mí de Jesús está grabado en nosotros, porque en ti habita Dios. Aquí está la dignidad del cristiano, que debe reflejarse por eso también en los templos. Tú eres de Dios, todo de Dios el cristiano, todo empapado de Dios. Por eso quien ve a un cristiano, quien entre en contacto con un cristiano, debería decir aquello que decían del santo cura de Ars: he visto a Dios en un hombre, ¿no? He visto a Dios en un hombre. Pidamos a nuestra Madre la Virgen, queridos hermanos, ya estamos terminando este año litúrgico y nos preparamos ya para la Navidad con el Adviento. Pidámosle a ella que seamos nosotros transparencia de lo que es el cielo en la tierra, de lo que debe ser este templo y todos los templos cristianos, lugar de encuentro de Dios con los hombres, y el templo que somos nosotros. Tú eres un templo de Dios, grande, grandísima tu dignidad, y que el Señor no nos permita transformarlo en una cueva de bandidos por el pecado. Y si hay pecado,
que lo limpiemos con una confesión bien hecha. Nada más, queridos hermanos. Amén.